demos inicio a este conversatorio. Muy buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias por estar con nosotras esta noche. Soy Bárbara Bonilla, directora del capítulo Vota de Juntas por Ellas. Quiero presentarles a Doménica Cobo y María Elisa Holmes, fundadoras de Juntas por Ellas, y a Paola Hidalgo, directora de comunicación. Quiero agradecerles infinitamente por haber llegado a la recta final de este espacio junto a nosotras y en esta primera edición de Vota de Juntas por Ellas. Este capítulo Vota fue creado como una iniciativa cívica que busca concientizar y promover el voto responsable e informado a través de espacios de diálogo con los candidatos a las elecciones nacionales y generales, exgobernantes y jóvenes. Este espacio no responde ni pertenece a ningún partido político o campaña. Como jóvenes, creemos firmemente que hoy, más que nunca, tenemos la responsabilidad de educarnos, informarnos e involucrarnos en la toma de decisiones, porque solamente así vamos a poder construir un país más igualitario y equitativo, el Ecuador que todos anhelamos y soñamos. Quisiera agradecer infinitamente a las iniciativas cívicas que se han unido a esta iniciativa, a la Corporación Líderes para Gobernar, Tandari, Manifiesta, Dabrand y el Parlamento de Jóvenes de Quito. Gracias por embarcarse con nosotros en este proyecto de incentivar el voto informado y consciente. También debemos agradecer especialmente a los periodistas que nos han ayudado con la conducción de estos conversatorios y reconocer el espíritu democrático de todos los candidatos y panelistas que aceptaron la invitación para compartir sus propuestas y visión del Ecuador. Hoy tenemos el honor de contar con María Josefa Coronel, quien es la moderadora de nuestro conversatorio. María Josefa es licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, abogada por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. También es mediadora y capacitadora en resolución alternativa de conflictos, especialista en derechos humanos y tiene un máster en Derecho Administrativo. Ha desempeñado un papel importante a nivel nacional en el ámbito de la comunicación y la libertad de expresión. Tiene una amplia trayectoria en periodismo, por lo que fue galardonada por la Municipalidad de Guayaquil. Actualmente es columnista en Diario Expreso y conduce un programa de entrevistas en W. Otto. Como empresario, como economista, como vicepresidente de la República, ¿qué te viene a la mente cuando escuchamos autoridades que no entienden? ¿Estamos haciendo lo suficiente para erradicar la pobreza? ¿Qué estamos haciendo por esa nutrición básica para niños y niñas de 0 a 5 años? Y también qué estamos haciendo por permitir de que en el ámbito laboral las primeras que tengan que salir sean las mujeres. Hola María Josefa, hola a todos, un gusto estar en este foro. Mira, yo creo que en mi caso, y a veces se me ríe la gente, pero yo he vivido una vida rodeado de mujeres que lideran, esa es la verdad. Yo tengo una abuela que sola sacó adelante a sus 3 hijos, esforzándose con austeridad, con trabajo, con sacrificio. Una madre que ha sido un ejemplo de todo, en lo académico, en lo profesional, en lo familiar. Es decir, una mujer que, como yo siempre digo, es significativamente más inteligente y más capaz que yo. Entonces, yo he crecido así y para mí es muy fácil reconocer lo que yo considero que más bien son ventajas reales que tienen las mujeres. Quien ha ido a un colegio sabe que normalmente la abanderada del curso es mujer. Es raro que un hombre sea abanderado. Quien es padre y tiene hijo e hija sabe que las mujeres son más resistentes a las enfermedades, inclusive el COVID. Hay menos mortalidad en mujeres de coronavirus. Y eso no ha dejado de significar lamentablemente que las mujeres vivan todo lo que ustedes ya han descrito y no voy a profundizar porque creo que todos los que están en este foro saben, en muchas ocasiones la vida cuesta arriba que tiene que llevar una mujer con el triple de responsabilidades, a veces con menos ingresos a pesar de hacer los mismos trabajos, con el peso adicional de tener que hacerse cargo del hogar, de los hijos, de la familia y que lo hacen además muy bien. Pero lo cierto es que muchas personas no toman en consideración eso. Finalmente, para mí es un tema educativo, o sea, formativo y cultural. Yo creo que se va superando con el ejemplo de mujeres que hacen grandes trabajos en lo público y en lo privado. El Ecuador tiene en Rosalía, si no me equivoco, la segunda mujer en ser jefa de Estado, a pesar de las circunstancias complicadas que le tocó asumir, y una de las primeras en ser vicepresidenta de la historia de la región, después de Violeta Barrio, o mejor conocida como Violeta Chamorro en Nicaragua. Entonces, creo que ese tipo de ejemplos, hoy en día la mayoría de las funciones del Estado, sobre todo las más relevantes fuera del Ejecutivo, le hablo de la presidencia del Consejo Nacional Electoral, mujer indígena, de la Fiscalía General del Estado, mujer afroecuatoriana,
de la Corte Nacional de Justicia la preside una mujer, el Consejo de la Judicatura lo preside una mujer. Mientras yo estuve en el gobierno nacional, los principales ministerios, le hablo de los más importantes, gobierno, educación, salud, rentas, Banco Central, todas eran mujeres. Mujeres que hacían un gran trabajo, todas profesionales destacadas, responsables. Creo que la mejor forma de superar esto es con el ejemplo, para que quede claro de lo que son capaces las mujeres. Y evidentemente en el caso de los atropellos, los abusos y las violaciones, con una ley fuerte, ¿no? Con una ley fuerte que sepa sancionar y castigar a quienes violenten a una mujer. Una de las caras tristes del COVID, María Rosalía habló de la educación, de eso podemos hablar en un programa entero, las consecuencias y las secuelas de los problemas en la educación y el COVID. Pero otra de las más tristes es el incremento de la violencia intrafamiliar en contra de la mujer. Un incremento nunca antes visto en la historia, y no solo en el Ecuador, en la historia de la humanidad. Entonces todo eso tiene que tener una ley firme, dura, sancionadora, que ayude a educar para que no sea solo el ejemplo, sino también las consecuencias de los actos de violencia, los que se vean como el camino a corregir, digamos. Eso por mi parte. Voy a respetar los 2 minutos, María José. Gracias, Otto. En este mismo tema, hermanos, Otto, para terminar el tema ya del crimen, de este femicidio, de esta violencia particular interna contra la mujer, hemos hablado de lo importante de desarmar la palabra, de no aplaudir estas injusticias, de reproducir información que tenemos la duda, pero sobre todo, así tuviéramos la certeza de que trata de una foto o de algo íntimo, tampoco tenemos que reproducir. Pero se nos queda siempre el tema que sabemos que es complejo y es, hemos oído que no queremos un policía que sea mediador. Señor, no, mejor aquí arregle, pídale disculpas y se quede ahí. No queremos un tipo de autoridad como un fiscal o como un juez que le pregunte a la mujer que fue violada que si tenía minifalda o andaba en short de noche y que por qué estaba de noche sola. Siempre hay una especie de criminalizar a la víctima. En tu opinión, ¿qué se debe hacer para poder cambiar la mentalidad de esa autoridad con respecto a este tema en particular? A ver, lo primero, yo he vivido, digamos, he tenido experiencias desde muy niño con esto, porque mi madre como psicóloga clínica trabajó durante algunos años en fundaciones que se dedicaban a atender a mujeres que habían sido víctimas de violencia intrafamiliar. Y las tragedias que se viven alrededor de eso son múltiples, ¿no? Inclusive la que regresa 5 veces pensando que todo va a cambiar. Y eso es una cosa que ocurre con demasiada frecuencia. Mire, para mí uno de los problemas del ser humano, no solo del ecuatoriano, es que tendemos a cotidianizar lo negativo, ¿verdad? Si ya vemos que las cosas ocurren con mucha frecuencia, empezamos a creer que son normales. Un niño que creció en un hogar en donde su padre era violento con su madre, tiende a creer que eso es natural, que es normal. Entonces, finalmente esto pasa a ser un tema educativo, no solo para la autoridad responsable de que se cumpla la ley y de tratar de superar el problema, sino sobre todo para todos los niños, para todas las personas. Es todo un tema formativo, en donde entendamos que independientemente del sexo, aquí tenemos que respetarnos todos, que la violencia no es el camino, y no es fácil, porque yo estoy de acuerdo con algo que dijo Chechi, quienes quieren justificar la violencia, como diciendo, no, está bien, no es normal, no, eso no hay justificación para la violencia, mucho menos la violencia en una posición de abuso, que es la de la fuerza bruta, que es la única superioridad que suelen tener los hombres sobre las mujeres, es la única. El resto yo me ratifico en lo que dije, yo creo que las mujeres, por lo general, eso puede ser parte de estos conflictos, ¿no? Por lo general son mucho más fuertes, mucho más capaces, es mi visión, es mi experiencia. Te interrumpo. En concreto, ¿cómo poder hacer un curso, un taller, una amenaza interna para la Mira, yo creo que la educación no es solo a nivel de colegio, es parte de la responsabilidad de quienes son figuras públicas, no solo en la política, de quienes tienen más visibilidad, ¿verdad? Artistas, cantantes, periodistas, de también predicar con el ejemplo. Cada vez y cuando tú ves que el famosillo de aquí está en un lío de violencia con la mujer, o sea, yo creo que es un tema de predicar con el ejemplo y de educar, que evidentemente en las mallas curriculares y todo se encuentra el tema
del respeto y de la lucha contra la violencia, pero que no está siendo suficiente. Entonces algo está fallando. Yo no soy educador en el trabajo del Acuerdo Nacional, que Rosalía nos acompañó un par de veces. Entiendo que tuvimos la oportunidad de abordar estos temas y ver cómo mejoramos la comunicación para que la educación tenga el resultado que hoy no está teniendo. Porque yo no tengo ahora estadísticas a la mano, pero entendería que el problema de violencia contra la mujer, en vez de mejorar, empeora en el Ecuador, y eso es impresentable, impresentable. Peor teniendo tanta facilidad de acceder a la información y de saber qué está bien y qué está mal. Pero es un tema complejo, como nos decía Chechi, como también nos ha hecho Rosalía, muy complejo. Otro, tengo que saltarme para poder coincidir, es el tema de del tema de la educación, el tema de la religiosidad, de lo laico, de la ética laica, que ya está hablado, si quieres aporta, pero me encantaría, si hay algo que no se ha dicho, lo propongas. Sí, para mí, para mí, María Josefa, el tema más importante en la educación es un poco sumando algo que dijo Rosalía. De nada sirven las escuelas del milenio sin profesores que estén a la altura de estos tiempos, digamos. Son solo infraestructura. Y esa lección yo la aprendí muy joven. Yo a los 17 años hice un año, menos, a los 16, 17 años hice un año de labor social en Alemania. Atendía a los ancianos que eran los que se habían educado en la Alemania que había quedado destruida, ya sea en la Primera o en la Segunda Guerra. Y ellos se habían educado en la calle, básicamente, porque los colegios quedaron destrozados. Claro, entonces no tenían infraestructura, pero tenían grandes maestros. Eso es lo más importante, por ahí se empieza. Eso es lo insustituible y lo más difícil de construir, porque poner 4 paredes y pintarlas bonito y traer computadoras se resuelve con plata. Pero lo otro necesita tiempo, dedicación y sobre todo una hoja de ruta clara de qué le queremos enseñar a nuestros niños y jóvenes. Y en el día de hoy, la educación tiene que estar lo más lejos posible de los dogmas. La educación laica o el Estado laico como tal tiene como principio fundamental el respetar la libertad de cualquiera de creer en lo que quiera creer y de hacer lo que quiera hacer, pero darle las herramientas suficientes como para tener, a través de la educación, para ser un ser humano racional, que tenga la capacidad de tomar las decisiones adecuadas y oportunas en los momentos complicados. Hoy en día, elementos como la memoria, por ejemplo, que tanto se entrenó por tantos años, pasan a ser irrelevantes porque la mayoría de los ciudadanos del mundo tenemos aquí más tecnología y más información. Un campesino en la ruralidad de cualquier país tiene en sus manos más información que toda la NASA junta en los años 90. Entonces, hoy en día lo que tenemos que tener es las herramientas para desarrollar las habilidades que nos permitan utilizar esa información de forma adecuada y que nos permitan tener velocidad para tomar decisiones, solucionar problemas y lo más importante, aprender a desaprender para poder reinventarte, porque muchas de las profesiones que tú estás aprendiendo hoy, muy probablemente en el futuro serán modificadas o se harán de otra forma o dejarán de existir. Estamos en un mundo tan cambiante a una velocidad nunca antes vista. Mi generación somos los que alcanzamos a vivir un pedacito de lo que era el mundo de nuestros padres y hemos entrado a una velocidad vertiginosa a un mundo que, digamos, si yo les digo a ustedes que en el 2006 no había teléfonos inteligentes, no me creen. No había, no existían, ¿verdad? O redes sociales recién estaban naciendo. Entonces, lo más probable es que en 5 años o en 10 años la mayoría de los vehículos sean eléctricos y qué sé yo. Entonces, el mundo va cambiando tan rápido lo que parecía ficción. Esto era una ficción, una videoconferencia. Yo todavía en el año 2002 tenía que ir a buscar una cabina telefónica para llamar a mis padres desde Alemania y ponerle una tarjetita. Una videoconferencia. Y hoy lo vemos con tanta normalidad. Y les habla alguien joven que debería de poder ver esto como normal. Pero lo cierto es que ha implicado aprender a desaprender y aprender a utilizar estas nuevas herramientas en beneficio de tus objetivos. Y lo último, miren, las universidades, y esto le hablo por una experiencia personal, yo estudié en 3 países, 4 incluido el Ecuador, mi vida universitaria. Solo en el Ecuador yo tuve este ambiente de que la política, lo ideológico, lo dogmático era parte de la formación. O sea, como decía Marcel Aniado de Win, el Ecuador va a cambiar el día que las universidades formen ingenieros en vez de guerrilleros. Realmente aquí la educación se aleja mucho a veces de lo técnico, de lo científico,
y se va más al corazoncito político o ideológico de un maestro, y eso no es del todo correcto. Uno tiene que criar a un joven o educar a un joven en la universalidad que representan las ciencias, que representa toda la información que tienen que manejar. Entonces, ¿estarías o no de acuerdo en una educación pública que le dé chance a lo que se conoce como una inteligencia emocional, que vino a desplazar la memoria? Esa capacidad de entrelazar información para generar nueva. En la experiencia que pude vivir en 18 meses en situaciones críticas sin precedentes en la historia del Ecuador, al frente de esas crisis, le puedo decir que lo más importante que necesita un ser humano es la inteligencia emocional. Todo lo demás usted lo puede conseguir trayendo expertos a profesionales, pero por ejemplo, para lograr ante una crisis que la presión no venza a la razón, necesitas una inteligencia emocional muy grande. Y eso no se forma solo a nivel académico, eso se forma en el hogar, eso se forma y se conecta con los temas que veníamos hablando, se forma libre de violencia en el hogar, se forma alrededor del respeto. Una persona que ha tenido esas oportunidades va a poder tener mayor facilidad para administrar sus emociones y tomar mejores decisiones. Gracias, doctor. Uniendo esta importancia de una inteligencia emocional, una petición especial, vamos a volver con Otto, que deberíamos ir donde Rosalía por un temita que Otto no va a poder manejar más tardecito, sino solo ahora. Por lo tanto, nos toca abordar rápidamente y en concreto el tema de seguridad, Otto. Gracias por quedarte sabiendo que estás con un lío ahí por resolver. Y el tema de seguridad en dos aspectos. Uno, la delincuencia común y ordinaria. Y otra, esta delincuencia muy organizada, que es una empresa ya, que está vinculada con tantos sectores, que hay crímenes como los de Efraín Ruales, que aparentemente van a quedar en impunidad. ¿Quién los trajo? ¿Por qué se instalaron? ¿Existe el narco, el microtráfico con raíces vinculados a carteles de otros países? Tantas cosas. Hemos oído que Chechi nos dice lo que está pasando con drogas y alcohol en Azuay, en Loja, en Guayaquil, en Quito. Pasa todo. Se han perdido generaciones por la droga y por esta organización delincuencial. Quisiéramos saber en concreto en qué consistiría una política pública que ayude para este tema. Primero, ha sido un problema con el que el Ecuador viene lidiando hace mucho tiempo, a pesar de aquello y que sigue siendo muy difícil porque cualquier muerte violenta es una muerte violenta que está de más. El país tiene indicadores bajos de homicidios violentos. Esa es la realidad. Yo sé que a muchos nos cuesta creerla, pero es la realidad. Las muertes, digamos, se contabilizan y no hay cómo fallar en eso estadísticamente. Pero las muertes que tenemos violentas en el Ecuador normalmente sí están vinculadas con estos carteles o estos grupos delictivos organizados que tienen, cuando no están en su negocio del narcotráfico, tienen actividades criminales paralelas que van desde la trata de blancas hasta el sicariato, ¿verdad? Y todo eso está relacionado, suelen ser los mismos grupos. Normalmente las muertes violentas que vemos en el Ecuador, las más comunes, están relacionadas con las peleas entre esas bandas. ¿Cómo se combate eso? Yo creo que la discusión del narcotráfico y las soluciones ya es demasiado larga en el mundo, no en el Ecuador. Me parece que no hemos encontrado un camino. Tenemos las líneas más drásticas de tener casi que una guerra interna como las tiene Colombia y la llevan, que será 50 años o más, y no terminan. Tenemos líneas más permisivas como los que creen que el camino es la legalización y eso tiene otras consecuencias. Entonces, yo creo que esta es una discusión mundial que todavía no ha encontrado un rumbo que demuestre cuál es el camino. En el caso del Ecuador, lo primero es dejar claro el control de fronteras, retomar ciertos espacios que fueron abandonados por alguna razón, sobre todo hacia el norte con Colombia y hacia el Océano Pacífico, entre nuestra costa y las Islas Galápagos. Retomar ese control, aumentar los patrullajes y darle a las Fuerzas Armadas, que hoy ya no están en una guerra, ese esfuerzo de llevar a cabo ese control que es complicado. Pero esa tampoco es la solución definitiva. Y lamentablemente, y esto poca gente lo conoce, la actividad del narcotráfico en los últimos 15 años, se podría decir, o 14 años, ha llevado a que las personas que operan esto dentro del Ecuador sean pagados
por su trabajo con los residuos de la producción de los narcóticos, en este caso la famosa H. Y entonces al ellos ser pagados con esto, para ellos es más rentable, porque eso lo reciben en centavos, lo venden en $1, pero ha significado que el problema de consumo dentro del Ecuador sea algo que antes no existía y que se haya incrementado. Creo que María Cecilia Alvarado habló de esto, se haya incrementado dramáticamente en algunas ciudades del país. En particular aquí en Guayaquil, Durán, hay un consumo de H que lleva consigo otras actividades delictivas, pero además, más grave aún, la destrucción de las capacidades físicas e intelectuales de jóvenes que desde los 14, 13 años ya son adictos a un producto que tiene unas consecuencias irreversibles en su vida. Y ese problema hoy lo lidia el país. Me llama la atención que no escucho ya mucho hablar del tema del consumo de drogas en las campañas. Me parece que la campaña anterior fue un tema de los principales y me llama la atención porque el problema no se ha superado. Me encantaría poderle decir que se ha superado, pero por el contrario se ha agravado. No entiendo por qué no está dentro de las discusiones. Sobre esto, usted puede incrementar el patrullaje, usted puede fortalecer a la policía, pero eso no va a alcanzar nunca. Si esto sigue creciendo, siempre será insuficiente. El tema es cómo erradicas el problema de raíz, abordándolo sí desde la educación, abordándolo desde la situación socioeconómica de la mayoría de los ecuatorianos. Una crisis como esta, que es inédita en su tamaño, va a tener consecuencias también negativas en esos indicadores, sin duda, porque los indicadores sociales van a empeorar, no solo en el Ecuador, en el mundo entero, porque el Ecuador no se puede ver como una situación aparte de eso. Y tenemos que estar preparados para tener respuestas. Yo creo que hoy, insisto, me parece que no he escuchado a los candidatos hablar de esto. Es más, en general, creo que las discusiones de los candidatos no han abordado temas importantes, ¿no? El de la educación no he visto una solución clara. El de la conectividad que habló María Cecilia, sí, todavía faltan de las 800 y pico de comunidades rurales que tiene el Ecuador, parroquias rurales, se han conectado en estos meses 400, de las que faltaban, las otras ya tenían conectividad y faltan 150 parroquias rurales en el Ecuador que no tienen conectividad. Esos chicos hoy no están pudiendo estudiarse, buscan un árbol para poder agarrar señal, ¿verdad? Son problemas que no veo a nadie abordar y sí me preocupa porque, sobre todo durante esta época, hasta que termine la pandemia, hay 2, 3 temas que son fundamentales. El primero, la vacunación. Hay un plan de vacunación de 18 millones de dosis, creo que pocos lo conocen. Algunos dicen yo voy a traer las vacunas de aquí, otros de más allá, otros han mentido al respecto de las vacunas. El Ecuador tiene un plan de vacunación, se lo puede mejorar, se lo puede hacer más rápido. Esa es la interrogante que tiene la ciudadanía. Educación y los efectos. Miren, para los jóvenes que tienen acceso a internet, que tienen una computadora, que no tienen que compartir entre 5 el celular, ¿ya? Que no son muchos, tienen adicionalmente un padre como Rosalía, una abuela, como yo, que se convierte en un tutor personalizado a falta del maestro, porque la educación a distancia te aleja de tu maestro. Pero nosotros dominamos las matemáticas, dominamos el lenguaje, hablamos inglés, podemos ayudar. ¿Y qué pasa con ese niño que sí, hacen el esfuerzo sus padres para darle conectividad y no saben cómo ayudarlos en una tarea de matemáticas porque no han terminado el bachillerato? Están teniendo una brecha adicional muy grande. Nadie está hablando de eso. ¿Cómo vamos a recuperar y a cerrar esa brecha de inequidad? Una brecha que se hace necesaria cerrar, como necesito cerrar tu intervención. Yo sé, gracias mi querida María Josefa, me tengo que despedir, tengo un tema familiar y bueno, un gusto haber compartido con ustedes esta noche. Un fuerte abrazo. Gracias y buena suerte. Gracias. Nunca más en la vida me van a nombrar moderadora en esta fundación. Porque yo le he cumplido, yo sí le he cumplido. Ya ahorita ya todo lo bueno que hiciste lo acabas de ver con el codo. Nunca